Santo, santo, santo. Bendiciones, pueblo de Dios, vive Jesús. Doy gracias al Señor una vez más, vive Jesús, por la oportunidad que Él me da. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres santo. Te alabo, Señor, te glorifico porque tuyo es el poder, la gloria y la misericordia, Padre. Tú has tenido misericordia, Señor, en mí. Que en estos tiempos, Señor, en mi vejez, me has traído y a través de estos medios, Señor, he estado predicando tu palabra. Que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón. Aquellos corazones, Señor, que quizás han perdido la fe. Ha perdido, Señor, la esperanza. Padre Santo, Padre bueno. Pero tú eres la fe y tú eres la esperanza, Señor, si esperamos, Señor, en ti. Padre Santo, si adoramos tu nombre a través de tu amado Jesucristo. Tendremos victoria, Señor, como aquellos hombres de la antigüedad, Señor, que se pararon en esa fe. Padre Santo, Padre bueno, como Abraham. Padre Santo, que tú ibas a hacer grandes cosas a través de sus generaciones, Padre, como tú lo prometiste, mi Dios. Como estos hombres del Nuevo Testamento, mi Dios, que estuvieron esperando y aunque fueron sacrificados de diferentes formas, Señor, ellos mantuvieron, Señor, su fe. Poderoso Santo. Y hoy tú los tienes escritos en este libro que se llama la Biblia. Poderoso Santo, donde tú hablas a través de ellos dando su historia de tus grandezas, poderoso Santo. Y por fe sabemos, Señor, no lo hemos visto personalmente, pero por fe sabemos que aquel que vino y murió en la cruz del Calvario, aquel llamado Jesús, es tu Hijo. Y que estamos esperando por fe, Señor, que tú vengas, lo mandes otra vez a buscarnos, poderoso Santo. Y esa es la fe, Señor, que nos sostiene, vive Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me voy al libro de los Hebreos, capítulo 11, vive Jesús. Capítulo 11, donde dice la fe. 4 letras. La principal, fe. 2 letras, vive Jesús. Poderoso Santo. Es la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vive Jesús. Algo que nosotros esperamos, una promesa que hizo Dios. Desde la fundación del mundo, y que a través de Jesucristo Él prometió que mandaría otra vez a su Hijo a buscarnos. Como he dicho anteriormente, no lo hemos visto, pero sí lo hemos sentido en nuestras vidas diarias. Vive Jesús, y con tiempo cuando estamos en nuestra intimidad con Dios, hemos sentido su Santo Espíritu. La promesa que Dios hizo y le dio a aquel grupo que estaba 120, vive Jesús, en el día del Pentecostés. Y nosotros vemos aquí, vive Jesús, que hay un hombre llamado, vive Jesús, Abel. Abel tuvo fe y ofreció mejor sacrificio que Caín su hermano.
y aún estando muerto sigue dando testimonio. Vive Jesús. Por haber tenido fe, vive Jesús. Recibió la acogida de Dios, vive Jesús. Dice que Dios miró con agrado, lo dice en Génesis, la ofrenda de Abel y la de Caín no le agradó, vive Jesús. Por la fe, Enoc fue traspasado, vive Jesús, traspuesto, para no ver muerte, vive Jesús, porque él tenía fe. Dice que él andaba con Dios en todo, agradaba a Dios, vive Jesús, era amigo de Dios. Y aún por esa fe sigue hablando por ellos, vive Jesús. Dios le agradó la fe de Abel, Dios le agradó la fe de Enoc. Por la fe Noé fue advertido de que iba a haber un diluvio. En la palabra del Señor dice que el Señor no hace nada sin avisar a sus siervos, vive Jesús, los profetas, y a todos sus siervos, vive Jesús. Porque somos llamados hijos de Dios. Y el Padre no hace nada sin comunicárselos a sus hijos. El buen Padre, vive Jesús, no hace nada sin comunicárselos a sus hijos, vive Jesús. Abraham, vive Jesús, tuvo un hijo, el cual Dios le había prometido que a través de ese hijo, vive Jesús, iban a nacer todas las generaciones de la tierra, iban a ser bendecidos. Pero hubo algo que sucedió en Abraham, vive Jesús. Antes de Abraham haber sido llamado para que sacrificara, Dios lo había llamado a él que saliera de su tierra, que él le iba a dar herencia. Y a la edad de 100 años él decía, pero Dios me prometió herencia, me mandó a salir de la tierra y todavía no tengo prole, todavía a lo mejor ese incircunciso, el siervo, pues va a heredar todo, vive Jesús. Pero Dios le dijo, no, saldrán de tus lomos, de ti, vive Jesús. Y siendo de 100 años, tuvo un hijo, vive Jesús, la cual Dios le dijo, vive Jesús, que se lo sacrificara. Génesis 22, versículo 2. Del 1 dice, aconteció después de estas cosas que Dios le aprobó a Abraham, le dijo, y él respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrece allí en holocausto en uno de los montes que yo te señalaré, que yo te digo, vive Jesús. Curiosamente, el hijo le pregunta, o sea, antes que iban caminando, él dice que Abraham se levantó temprano y cogió leña, y el muchacho, vive Jesús, lo montaron en un bujito, y entonces cuando llegaron a cierto sitio le dice a los siervos, esperen aquí, que nosotros volvemos ahorita, vive Jesús. Y el hijo le dice en el 7, entonces habló Isaac
A Abraham su padre le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él respondió, Dios proveerá del cordero por el holocausto, hijo mío. Aquí él tenía la fe que Dios lo estaba probando y Dios iba a hacer algo. Él sabía que Dios tenía grande misericordia y que no iba a dejar que él hiciera lo que él le dijo. El Señor le dijo, ve y sacrifícame en holocausto a tu hijo. Pero él le dice, vemos que él le dice a los hijos, a los sirvientes, espérenme aquí. Y él le dice al hijo, bueno, el Señor proveerá. El hijo le pregunta, dice, bueno, aquí va la leña y todo, y el fuego, pero y el holocausto. Y dice, bueno, Dios proveerá, vive Jesús. Esa es la fe, vive Jesús. Y por la fe muchos, vive Jesús. Fueron grandes hombres, que dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 11, que yo digo que tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor porque en la Biblia hay muchas historias bonitas, vive Jesús. Hay muchas historias que quizá ustedes se espanten. Que por qué pasaba esto y por qué pasaba esto otro, vive Jesús. Pero cuando pasan todas estas cosas, siempre Dios tiene un propósito. Busquemos el propósito que Dios tiene sobre todas estas cosas. Y le doy otra asignación. Léasen Hebreos capítulo 11, del 1 al 40, para que vean todos estos grandes hombres que tuvieron fe. Vive Jesús. Si buscamos la palabra del Señor y vemos a los discípulos, cómo los discípulos fueron perseguidos, vive Jesús, en el tiempo de Jesús. Y cómo los discípulos se mantuvieron su fe. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron azotados, pasaron hambre, vive Jesús. Muchas veces cuando nosotros hacemos una petición al Señor y ya el Señor no nos la contesta rápido, perdemos la fe. El Señor ya no me quiere, el Señor ya no me escucha, nos da un dolor y decimos, bueno, dicen que el Señor sana, pero a mí no me sana, ya no me quiere. Y tantas cosas, vive Jesús, que a veces se vienen a nuestras mentes y perdemos la fe, vive Jesús. En este tiempo estamos viendo cómo la naturaleza está cumpliendo la palabra del Señor. Dios a través de la naturaleza está cumpliendo su palabra. Vive Jesús. Muchos ven cómo los ríos se han vuelto mares, cómo los mares han duplicado su fuerza, las olas. Vive Jesús. Los riachuelos se han vuelto ríos. Y quizás muchos se vayan a la promesa del arco iris. Vive Jesús. Pero como el hombre viola los mandatos de Dios, pues muchas veces Dios se ve obligado a cambiar sus promesas. Porque el hombre viola el pacto de Dios que Dios hace con el hombre. Pacto violado. Vive Jesús. Y la palabra dice que Dios no cambia, pero
cuando el profeta dijo que Dios no cambiaba, era en ese momento. Pero Dios cambia y Dios también se arrepiente, vive Jesús. Porque si nosotros violamos el pacto de Dios, Dios se ve obligado a cambiar. Si nosotros perdemos la fe a Dios, Dios se ve obligado a cambiar, vive Jesús, por nuestras acciones. Muchas veces dejamos al Señor, perdemos la fe, tenemos un ministerio y Dios lo que hace es que lo frisa. Dios frisa, y si Dios espera que tú vuelvas y donde mismo déjate ese ministerio, ahí mismo vas a comenzar. Si estabas en una prueba, vas a caer en una prueba. Si estabas en una enfermedad, vas a caer en una enfermedad, vive Jesús. Y muchas veces pierdes la fe solamente porque Dios no le contesta a una petición o porque no le quita un dolor. Pero tenemos que irnos a la Biblia, a la palabra del Señor, donde el mismo Jesús fue perseguido, el mismo Jesús fue crucificado por aquellos que a lo mejor comieron pan y peces con él, el día de los panes y los peces, y estuvo y los sanó. A lo mejor hasta el ciego estaba allí también, vive Jesús. Porque los mismos discípulos lo vendió y otro lo negó, vive Jesús. Y todos se fueron a correr, solamente uno se quedó, vive Jesús. Porque muchas veces el miedo nos hace perder la fe. Viene tiempo donde dice la palabra del Señor que aún los escogidos serán engañados, vive Jesús. ¿Por qué? Porque somos engañados, porque perdemos la fe. No sostenemos lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, vive Jesús. Nos hemos comido la bendición, pero cuando viene la bendición no la queremos. Cuando viene la maldición, no queremos la maldición. Pero si dejamos a Dios y perdemos la fe, eso es lo que viene, maldición. Vive Jesús. Perdemos la confianza en Dios y la cogemos en el hombre. Y dice la palabra del Señor que maldito el hombre que confía en otro hombre. Vive Jesús, porque perdemos la confianza en que Dios sana y el que está sanando es el hombre. Y dice, wow, ese hombre tiene un poder. Una vez yo estaba administrando y un evangelista que andaba conmigo me dice, wow, hermano, qué poder usted tiene. Era la primera vez que él me veía, vive Jesús, y ese día pues andábamos juntos, porque estábamos en una convención. Y yo le dije, lo reprendo porque ese no es mi poder, ese es el poder de Dios. Porque nosotros somos administradores de la palabra del Señor y el Señor nos da el poder para que nosotros lo administremos en su nombre, vive Jesús. Nosotros aquí no tenemos nada. Y si dejamos a Dios tenemos menos, vive Jesús. Las personas pierden la fe. Este es el tiempo donde muchas personas van a perder la fe, porque cuando venga el hambre se van a vender hasta por una peseta, vive Jesús. Cuando venga la enfermedad se van a coger a los médicos y dejan a Dios, vive Jesús. Dios es por si acaso, vive Jesús. Yo estuve hablando, vive Jesús, con un hermano mío y yo había orado el año pasado por él por un dolor que tenía en el estómago y yo dije, voy a orar en el nombre de Jesús. Y lo llamé hace poco y me dice que después que yo oré, o sea, él dice que él fue a la doctora y la doctora le dice, oye, pero si no veo nada en tu estómago, está limpio. Y la doctora le dice, ¿cómo fue eso? Y yo le dije, hermano, ¿no te acuerdas que en ese tiempo fue que yo oré por ti cuando tú dijiste que tenía dolor de estómago? Y yo oré por ti y el Señor hizo el milagro. Y él me dice, wow, ¿verdad? Ahora me acuerdo, vive Jesús. Porque muchas veces Dios hace milagros en nuestras vidas y a veces
con el quehacer de nuestras vidas, nos olvidamos, pero Dios nos los recuerda para que nosotros demos testimonio de la grandeza de Él. Vive Jesús. Y yo estaba en Puerto Rico una vez militando y en mi iglesia, yo era diácono, y entonces vino un pastor militar con nosotros, que había sido pastor de mi pastor. Y yo lo vi que venía como cansado y le di un abrazo. Y él se fue para su sitio. Pero entonces él pasó al frente y dice, tengo que dar un testimonio. Cuando yo entré aquí, el hermano Pagán me dio un abrazo y yo había llegado con un dolor de espalda que casi no podía caminar. Y cuando él me abrazó, yo sentí el Espíritu Santo que salió, que me tocó, vive Jesús, y el dolor se me fue inmediatamente. Eso lo hace Dios, vive Jesús. El ministerio de nosotros es sanos y bendecidos, oración familiar. Nosotros oramos por la familia, vive Jesús. Nosotros siempre estamos orando por la familia, vive Jesús. Y el Señor, gloria a mi Dios, siempre me ha usado en sanidad, vive Jesús. Son muchas las sanidades que Dios me ha usado. No hace mucho yo estaba en la iglesia y le di un abrazo a un hermano que lo vi acongojado. Y entonces él fue y volvió y me dice, hermano Pagán, cuando usted me abrazó, yo me iba a ir para casa porque tenía un dolor de cabeza que no aguantaba y el dolor de cabeza se me fue. Y yo le di gloria a Dios, yo digo gloria a Dios porque Dios es grande y Dios es bueno. Siempre Dios me ha usado abrazando. Yo estuve con los drogadictos en un centro de pastor asociado y yo siempre abrazaba. Siempre que venían abrazaba y ellos me decían, hoy nunca me habían dado un abrazo, ni mi madre ni mi padre así como yo he sentido este abrazo. Porque tenemos que hacerlo con amor. Le doy la gloria a mi Dios, porque Dios ha puesto ese ministerio en mi vida y lo he podido compartir con muchas personas. Cuando yo vine para los Estados Unidos, los hermanos me llamaban, mire hermano, están tal hermano en el hospital, ore por él, y entonces yo ponía la oración y luego yo daba testimonio de que el Señor había hecho la obra, vive Jesús. Pero eso es de mi Dios, no es mío. Solamente soy administrador de la palabra del Señor, vive Jesús. Y le doy gracias a Dios, le doy gloria. Aleluya, santo, alabazó aquí amando, abasaya aquí. Santo eres mi Dios porque tú eres santo, Señor. Tuyo es el poder, la gloria y la misericordia, Padre Santo, Señor. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo, Señor, que en este tiempo, Señor, de angustia no pierda, Señor, su fe. Que se mantengan, Señor, en la fe que han aprendido, mi Dios, como Abraham. Que, Señor, tú le demandaste a sacrificar el hijo, pero él se mantuvo, Señor, en esa fe de que tú ibas a hacer algo y no ibas a dejar que sacrificara a su hijo, porque él se acordó de la promesa, Señor, que tú le hiciste, que de él iban a salir grandes naciones, Padre Santo, Señor, y todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas y son bendecidas a través de la promesa de Abraham y a través de la promesa de Jesucristo. Poderoso Santo, Señor. Bendice, Señor, las familias, Padre Santo, los enfermos que están en los hospitales, donde quiera, Señor, que haya un enfermo, que tú te glorifiques, Padre Santo, Señor, a través de esta oración. Envío, Señor, poderoso Santo, aleluya, sanidad para cualquier enfermo, Señor, que esté escuchando este mensaje. Que tú lo toques, Señor, y a través de esta palabra que está saliendo de mi boca, Padre Santo, que es tu palabra, Señor, que tú hagas en milagro y que ellos, Señor, sigan dando testimonios de tu grandeza, Señor poderoso Santo, porque dice tu palabra que sanas y salva, mi Dios Padre. Que sí, dice Jesús que cuando Jesús tocaba a un enfermo decía, vive Jesús, eres sano de tus pecados, vive Jesús, porque el pecado lo que trae es enfermedad, y si el Señor sana y quita los pecados, también la enfermedad se tiene que ir, vive Jesús, en el nombre de Jesús.
Señor, ato toda enfermedad, la echo fuera en el nombre de Jesús, Señor. La ato, Señor, y la echo al fondo del mar, Padre Santo, para que no pueda, Señor, hacer más daño a ninguno de tus hijos, mi Dios Padre Santo, y aun aquellos, Señor, que a través de esta tu palabra vienen, Señor, estos momentos a ti, Señor, que sean sanos en el nombre de Jesús, Señor, que tengan fe, una fe, Señor, que aunque sea tan chiquita como un grano de mostaza, Señor, pero Señor poderoso santo, moverá montañas. Padre Santo, mover una montaña quiere decir, hará lo imposible, lo hará posible, Señor. Y yo sé que tú puedes hacer posible, Padre, a través de Jesucristo y a través de esta oración, Señor, a través de estos medios, Señor, tú sanar al enfermo, levantar, Señor, al caído, Padre Santo, en el nombre de Jesús, poderoso santo. Un abrazo en el nombre de Jesús para todos aquellos que escuchan Vive Jesús estas predicaciones y que la pases hacia adelante. Y si el Señor te ha tocado y ha hecho un milagro, que siga dando testimonio donde quiera que te pare, y que estos tiempos malos no hagan perder tu fe, porque esto es el tiempo que hay de cuidarse. Vive Jesús, porque vienen muchos engañadores en el nombre de Jesús haciendo milagros y haciendo tantas cosas y diciendo que para que Dios te sane tienes que dar una semilla. El evangelio es gratis. El evangelio el Señor no cobra. Vive Jesús por hacer milagros. Nunca Jesús cobró por hacer milagros. Eso es mentira del diablo, porque el Señor no necesita dinero. El Señor es dueño del oro y la plata. Vive Jesús, y donde quiera que Él hay necesidad, vive Jesús. Él suple la necesidad. Hay de aquellos que se están lucrando del pueblo de Dios, vive Jesús, para ellos tener grandes mansiones, tener grandes cajos, piscinas, aviones y cuantas cosas, y el pueblo de Dios siendo engañado y siendo desplumado, como se despluman las aves, vive Jesús, aleluya, para ellos hacerse con las plumas un buen coat y no tener frío en el invierno. Abre los ojos, pero no pierdas tu fe, porque si Dios te ha prometido la salvación, Dios te ha prometido una sanidad, si Dios te ha prometido que vas a estar con Él allá en el paraíso, siempre y cuando tú mantengas esa fe, vive Jesús. ¿Y dónde tú ves la fe? En el Espíritu Santo, a través de esta tu palabra, leyendo la palabra de Dios, vive Jesús. Tú mantén la fe, vive Jesús. Sé consciente de que el enemigo lo que quiere es llevarte al infierno, pero Dios quiere mantente esa fe, porque Dios tiene una corona para ti allá en el cielo, vive Jesús. Y Dios ofrece una corona. Dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso lo dice Jesús, vive. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. En lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios te bendiga, Dios te bendiga.